Hola, buenas noches a todos y estoy animado aquí a poder enseñar este curso, como dijo Santi, muy necesario para nuestra iglesia y pues vamos a cubrir muchas cosas. Hay 9 lecciones y vamos a hacer como tres, tener un descanso de unas semanas y después continuar después de un viaje que tengo que hacer. Pero um, yo creo que ese es un tema tan importante y como Santi dijo, y la meta en la crianza de los niños es exactamente lo mismo que la meta en cualquier otra cosa, mi trabajo, mi matrimonio, y eso es glorificar al Señor. Siempre vamos a enfatizar eso, porque como cristianos, ah, el Señor no promete ciertas resultados con nuestros hijos. Entonces, como padres, necesitamos hacer todo por la gloria del Señor y realmente lo que queremos. Yo creo que y estoy muy convencido que muchos de ustedes tienen como una meta de criar en la crianza de los niños. Su meta es sobrevivir hasta que puedan salir de la casa y mantenerles vivos, y eso realmente es el límite de tu meta, de tu estrategia de crianza de los niños, es mantenerlos vivos y no morir mí mismo, no sobrevivir hasta que salgan. Y eso realmente yo creo que hay mucho más en eso, porque realmente lo que queremos no solamente es glorificarse en el Señor en lo que estamos haciendo, pero también nosotros queremos más que todo que nuestros hijos glorifican el Señor. Entonces, la tarea de ser padre puede ser muy intimidante. Ya lo sé eso. Confía en mí, yo tengo 5. De hecho, yo no conozco ninguna responsabilidad más pesada en todo el mundo que eso. Y hay un versículo muy importante cuando estamos hablando de la crianza de los niños, es Proverbios 22:6, que es: enseña al niño en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Pero no como muchos de ustedes piensan, eso no es una promesa de Dios, que si criamos nuestros niños en la iglesia que van a ser creyentes. No, esa es una advertencia de Dios. Y está hablando del hecho que nuestros hijos son necios y pecaminosos en sí. Y como dice después en el mismo capítulo, en versículo 15, de Proverbios 22 dice: la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. Y estamos hablando que nuestros hijos son pecaminosos, son necios, y es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, nuestra carga como padres, como rescatar nuestros niños de su necedad. Eso es lo que significa. Enseña al niño en lo que debe hacer, porque lo que está pasando es que nuestros hijos están en un camino, en su naturaleza pecaminosa, hacia el infierno. Y si nosotros no bloqueamos o estorbamos su camino con enseñanza correcta, doctrina bíblica y todo, ellos van a estar fijadas en sus patrones de pecado y ellos van a terminar con el resultado que comenzaron, que está en el infierno, o van a terminar en el infierno, que es donde termina su camino natural de la carne. Pero sin embargo, la crianza de los hijos está destinada a ser una alegría, no una carga. Con los niños también con los niños viene la promesa de gran alegría y rica bendición. Es decir, es muy difícil, pero puede traer mucho gozo también. En Salmo 127 dice: he aquí, donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Y muchos de ustedes piensan que pues mis niños no son de mucha bendición y no me traen mucha alegría porque son malos, pues se portan mal. Y muchas veces, como sus padres, hemos fallado a hacer lo que Dios nos dice.
bíblicamente criando a nuestros hijos y no son un gozo por culpa de nosotros. Pero el diseño de Dios es que la paternidad sea una fuente rica de bendición, no algo que traiga terror en los corazones de las parejas cristianas. Los principios establecidos para los padres en las escrituras son sorprendentemente sencillos y son transferibles a cualquier cultura. Eso no es algo de los Estados Unidos, eso no es algo de Colombia, eso es para cualquier persona. Y es importante decir que las escrituras tienen la respuesta. Es decir, que aunque son un montón de libros escritos sobre la crianza de los niños, la verdad es que las escrituras son suficientes y aún sin cualquier recurso extra bíblica, tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Eso que dice 2 Pedro 1:3. La palabra de Dios presenta cada detalle de la vida como una oportunidad de enseñanza y la escritura expresamente ordena a los padres que aprovechen al máximo esas oportunidades. Eso es de Deuteronomio 6. Cuando subes, cuando bajas, cuando estás caminando, pues en todos los lados debemos estar buscando oportunidades de entrenar a los niños, discipular a los niños. Y este plan de estudios que vamos a estar estudiando simplemente reúne los diversos principios bíblicos que se apliquen a los padres y los presenta en un formato que es tan claro y tan fácil de aplicar como sea posible. Mira, como decimos, las enseñanzas de la palabra son sencillas. Yo no dije que son fáciles. Eso es muy difícil. Es muy fácil entender lo que dice la Biblia acerca de la crianza si estamos estudiando el tema. Es difícil poner en práctica. Yo no voy a mentir en eso. Y es más difícil aplicarse consistentemente. Eso es aún más difícil. Pero esa es la meta y para la gloria del Señor y con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, si podemos glorificar a Dios en nuestra crianza de los niños. Pero en esta primera lección vamos a enfocar principalmente en las prioridades de los padres. La Biblia provee enseñanza que es comprensiva y tal vez vamos a hablar más hoy sobre los padres, responsabilidades de los padres y cosas para los padres. ¿Por qué? Porque pues, claro, es nuestra carga hacerlo, pero también mucho de lo hacemos en la crianza de los niños puede estar completamente negado si mi vida está en contra de lo que estoy enseñando. Entonces, la crianza de los hijos no puede separarse de ningún aspecto de todo el consejo de Dios. Es incompleto hablar de las formas prácticas de paternidad o la crianza de los niños, aparte del carácter de Dios, la naturaleza del hombre, el pecado, salvación, santificación, los deberes de los padres, etc. Es decir, que criar los niños no está desconectado con las otras doctrinas de la Biblia. La doctrina de salvación, de pecado, de quién es hombre, de quién es Dios, etc. Esto es muy importante por varias razones. Por ejemplo, si tienes una mala doctrina de pecado o del hombre y tú piensas que niños son buenos de naturaleza y no son completamente pecaminosos desde el nacimiento, van a estar perdiendo el blanco en casi todo lo hacen, incluso disciplina y tus metas de criar tus niños, etc. Si no tienes una cosmovisión bíblica, una teología correcta acerca de la naturaleza de los hijos, que la solución para los niños, pues es decir, una teología cristiana, si tu teología es mala, tu crianza va a ser mala, porque niños no son inherentemente buenos, son pecaminosos hasta lo máximo, hasta el límite son pecaminosos y no es por problema de cultura o ambiente. No, la palabra dice, somos pecadores desde la concepción. Entonces, si nosotros pensamos que no, el problema es que no es mi niño es pecador, pues es imposible criar tu niño bien, pensando que no, son normalmente buenos, pero hacen unos errores. No, la palabra dice que son pecadores que merecen
y son dignos del infierno, y nosotros como padres cristianos tenemos que abordar esta o esa cosa, no solamente su comportamiento. Los padres deben mirar la verdad de Dios y su obra en la totalidad de sus vidas. La crianza de los hijos no es una entidad en sí misma. Entonces, en esta lección vamos a ver cómo las prioridades de los padres como compromisos. Y el primer compromiso que debe hacerse para ser un padre bíblico es un compromiso con el Señor Jesucristo. Mejor dicho, tienes que ser un creyente real con una fe real. El compromiso debe incluir todas las áreas de su vida sin excepción. Mateo 22, 37 a 40. La cuestión es la intensidad. Todo tu corazón, todo tu alma, todo tu mente. Es rendición total. Eso es como seguimos a Cristo. Educación continua es requerida para nosotros como padres. Es decir, nosotros debemos estar continuamente aprendiendo acerca de Dios y de lo que Él dice acerca de nosotros, de nuestra vida y nuestras familias. Y esos números 15, 39. Os acordéis de todos los mandamientos del Señor a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos tras las cuales os habéis prostituido. Y hay muchas ilustraciones de las escrituras acerca de eso, como nosotros como padres debemos ser antes del Señor. Salmo 42 habla como queremos de ser como el siervo anhela las corrientes del agua. Salmo 73, 25, 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es una dependencia solamente en el Señor. Eso es muy importante en la crianza de los niños, pero más importante que la crianza de los niños, es muy importante que eso es mi actitud ante el Señor. Jeremías 9, 23, 24. Mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Lucas 10, 38 a 42 ilustra devoción y contra ser distraído. María y Marta, ese es el ejemplo. Y Lucas 14, que es muy similar que lo predicó la semana pasada Santi, explica el costo de discipulado. Yo tengo que renunciar a mi vida, a mí mismo y estar listo a morir para el Señor. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy quien era. Vivimos diferentes, vivimos según la palabra. Y no, recuerda, esto no es como, pues necesito unos tips para criar mis niños mejores. No, si la meta de mi vida es glorificar al Señor y yo no estoy persiguiendo principalmente mi relación con el Señor, pues, ¿qué me importa cómo crío mis niños? Porque si no soy creyente, yo no soy capaz de agradar al Señor con la crianza de mis niños. Eso es Romanos 8:8. No somos capaces de hacerlo si no somos cristianos. Y Colosenses 1:10. Andéis como es digno del Señor. Realmente lo que estamos diciendo es que si quieres criar los niños en una manera correcta que agradece al Dios, el Señor, necesitamos estar en una relación correcta con Dios. Otra manera de decirlo es esta. ¿Por qué quieres criar niños en una cierta manera? No es solamente porque queremos niños que obedezcan y no nos molesten, pero es porque es como esclavos y amantes de un gran Dios que nos ha salvado. Queremos que Él reciba la adoración que merece de nuestros niños. Queremos glorificarlo en todo, incluso como criamos nuestros hijos. Y esa actitud solamente viene de una persona que es activamente persiguiendo a Dios en su propia vida. ¿Y sabes qué? Sus niños también reconocen una diferencia entre una fe real y una hipócrita. No están engañados. Pueden engañar a la gente en la iglesia, pero los niños no van a estar engañados para nada.
podemos resumir esto diciendo que debemos estar comprometidos como padres cristianos, número uno, a la palabra de Dios. Así es como llegamos a saber quién es Dios, cómo Dios piensa y qué requiere de nosotros. Y eso es segundo Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si tú quieres ser un padre que glorifique al Señor en la manera que críes tus niños, tienes que estar basado completamente en las escrituras. Número dos, tenemos que estar comprometidos con el Dios de la palabra. Con el Dios de la palabra. Debemos crecer en nuestra relación con Dios, creciendo en nuestro amor para Dios o por Dios. Necesitamos crecer en nuestro arrepentimiento del pecado, nuestra humildad genuina, nuestra devoción por la gloria de Dios, oración, separación del mundo, crecimiento espiritual y una vida de obediencia. Piensa en crear niños así. Estás discipulando tus niños y no puedes discipular con algo que no tienen. Eso significa que necesitan estar o ser discipulados también. Muchos de ustedes están diciendo que, yo quiero niños que respeten la autoridad. Yo quiero niños que son honestos. Yo quiero niños honestos. Y ustedes mismos no son esas cosas. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder discipular sus niños si ustedes no tienen ese tipo de cosas en tu propia relación con Dios? Y eso es importante. Eso es que necesitamos ser lo que queremos enseñar a nuestros hijos, porque recuerda, ellos van a saber por observación si somos genuinos o no. El segundo compromiso y prioridad es un compromiso con su cónyuge. Está bien dicho que la mejor cosa que pueden hacer para sus niños es tener un buen matrimonio. Y lo que aprenden de su matrimonio van a ver como el normal en el mundo. Eso siempre me impacta. Hay gente que viene de trasfondos malucos, donde están golpeando y peleando así. Y no es hasta que lleguen a la universidad y conocen otras familias que dicen, todo el mundo no es así. Todas las familias no están así. Y es como, no, eso es loca. Eso no es normal. Eso es muy pecaminoso. Entonces, un niño criando en una casa, en un hogar, ellos van a ver tu matrimonio, ellos van a ver tu hogar y pensar, eso es como está el mundo. Pues, si tu matrimonio es mal, ellos van a pensar que todos los matrimonios son malos. Y entonces es muy importante que y lo que aprenden de su matrimonio, como dije, van a ver como normal. Y este es como hombres deben tratar a mujeres y viceversa, que significa ser un hombre o mujer. Tantas veces he escuchado de un hombre que es muy pasivo, no ama a su esposa en servicio ni nada. Y cuando tú confrontas a ellos con su pecado, dicen que, pues eso es como mi papá trató a mi mamá. Es que nunca hizo nada, mi mamá hizo todo. Entonces ellos se casan y piensan que es la responsabilidad de la mujer criarlos como esposo, criarlos como niño. Y eso es que no, nosotros tenemos que comenzar con el ejemplo en nuestro propio matrimonio, porque eso es como aprenden los niños más que la enseñanza en sí. Entonces, necesitamos estar comprometidos con la singularidad de la relación matrimonial. Génesis 2:24 es una relación exclusiva de separación y unión. Malaquías 2:13-16 es una relación de pacto. No es algo que yo puedo salir cuando quiera y no hay compromiso con mi cónyuge. No, es un pacto ante de Dios.
Proverbios 5, 15 al 19. Relación física de intimidad. Efesios 5, 23 a 33. Dice, su matrimonio es una relación gráfica ilustrando la relación de Cristo con la iglesia. Y no hay ninguna otra relación de amistad o de padre e hijo que comparte cualquiera de esas características. Su matrimonio es sumamente importante en la crianza de los niños. Es claro, si eres madre soltero y no tienen esposo, es diferente. Entonces, lo que hacemos Santi y yo es que casa un hombre piadoso y comienza el patrón. Es como siempre nuestro deseo, pero también puedes someter a los autoridades de la iglesia o no sé qué, pues hay otras maneras, pero eso es importante que si son casados, porque eso es la norma, digamos. Entonces, eso debo enfocar principalmente en mi matrimonio, pensando que si enseño todas las cosas buenas y mi matrimonio es malo, está completamente negando lo que estoy enseñando. Otra cosa es que necesitamos un compromiso con su función bíblica, comenzando con el esposo. El esposo bíblicamente es el líder siervo, es amoroso, es aprendiz. Eso es 1 Pedro 3:7. Enseña que las oraciones del esposo serán obstaculizadas si él no vive con su esposa comprendiéndola. Hombres, si no aprende sobre su esposa, no sabrá cómo guiarla o amarla. Si usted no dirige a la familia, confía en mí, su esposa o su hijo lo hará. Unos de ustedes, hombres, no pueden entender por qué su esposa es como es, muy fuerte manejando todo, o porque tu niño está manejando la casa. Es porque como hombre, como líder, tú no estás haciendo y el niño está haciendo o la esposa está haciendo para llenar el hueco que has dejado. Piensa en culturas matriarcales. Pues, no vemos mucho de esto en Colombia. Conectado con esta es una cultura de hombres pasivos que están renunciando a sus papeles como líderes de la familia. Y eso no es bíblico para nada. Y si usted no ama a su esposa, su sumisión puede ser forzada y sin alegría. Y si permaneces en estas cosas, serás bendecido en tu obediencia. Eso es Santiago 1:25. Pero ahora para la esposa, porque estamos hablando de esas cosas, porque eso es lo que necesitamos modelar en la casa. Eso es lo que necesitamos modelar para nuestros hijos. La esposa debe ser reverente, colaboradora, la que construye el hogar. Proverbios 14:1 dice que una esposa está destruyendo su casa si actúa neciamente. Mujeres, si no honran a su esposo siguiéndolo, sus hijos no podrán aprender a seguirlos a ustedes o a otros. Si no le ayudes participando sabiamente y luego realizando el curso que él ha fijado, estás derribando tu casa con tus propias manos. Eso es Proverbios 14:1. Si no guardas tu casa, Tito 2:5, de una manera que agrade al Señor y tu marido, estás derribando tu casa. Pero si permaneces en estas cosas, serás bendecido. Bendecida, Santiago 1:25. No, de nuevo. Su matrimonio es la mayor oportunidad que tendrás para enseñar a sus hijos lo que realmente crees acerca de la sumisión, autoridad, amistad, afecto y amor. Es sumamente importante que nuestros matrimonios son ejemplares. Y si tu matrimonio es mal y no puedes entender por qué tus hijos son locos, fuera de control, comienza con tu matrimonio.
Eso es número uno. Bueno, primero comienza con tu relación con el Señor y segundo con su matrimonio. El tercero compromiso es compromiso con su familia, comprometido con la mayordomía y el discipulado. La palabra, especialmente Deuteronomio 6, 1 a 9, dice que somos mayordomos de la verdad acerca del único y verdadero Dios y sus obras. Y el diseño de Dios para transmitir la fe, la rectitud y la verdad de una generación a la siguiente es a través de la familia. Debemos hacer discípulos en nuestras propias familias. ¿Y sabes qué? Criando sus niños es la mejor oportunidad cumplir la gran comisión de Mateo 28. Porque no hay cualquier otra persona que puedes influenciar como un niño en tu casa. 18 años bajo de tu discipulación, tu cuidado, su ejemplo. Siempre como dice, queremos hacer vivo, queremos hacer la vida juntos. Pues están haciendo la vida juntos con sus niños desde el momento de su nacimiento hasta que salgan de la casa en 18, 19 años. Entonces, debemos pensar así. Yo necesito hacer discípulos y estos niños son mis discípulos. Y un ánimo aquí que lo más niños que tengan, lo más discípulos que pueden hacer. Entonces, si tienes un niño, dos niños y está pues, yo lo quiero más porque es difícil, pues piensa en la próxima generación y pues tener más hijos y dentro del matrimonio. Eso no es pecado. Pero es que esa es una buena oportunidad si estamos criando nuestros hijos según lo que dice la Biblia para la gloria de Dios. Es una tremenda manera de hacer discípulos y realmente cambiar la próxima generación. Pero ¿qué clase de mayordomo de la verdad eres tú o son ustedes? ¿Has sido un discipulador efectivo? ¿Es tu fe real y sincera o falsa e hipócrita? Aquí regresamos a si mi vida realmente respalda lo que digo. Sus hijos lo sabrán y los afectará de una manera u otra. Su impacto en ellos es enorme. Es una vida en una vida, para toda la vida. Y también somos mayordomos de las bendiciones. También somos mayordomos de las bendiciones. Estamos comprometidos con Cristo. Estamos bendecidos por ser hijo de Dios. Pero los que estamos casados somos herederos de la gracia y de la vida. Y los cristianos deben ser obedientes al mandato del Señor de hacer discípulos, como ya dije. Esto debe comenzar en el hogar. Los padres deben entregar y modelar fielmente la verdad de Dios a sus hijos, con miras a ser discípulos. Ve tus niños como tus discípulos. Esto incluye evangelizarlos y luego enseñar, amonestar, exhortar, animarlos hacia la piedad, pero dejando los resultados en las manos de Dios. Eso es importante. Yo necesito hacer lo que puedo hacer, dejando los resultados en las manos del Señor, porque el Señor no garantiza nada para mis niños, no garantiza que son elegidos antes de la fundación del mundo, y no es una garantía que si lo hago todos mis requisitos, digamos, que Él está obligado a darme un niño que es cristiano. No, pero sabes que yo necesito hacer lo que puedo hacer. Yo necesito hacer discípulos. Yo necesito enseñarles para que puedan glorificar al Señor. En Salmo 128, versículo 3, dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es su hogar como un invernadero,
un lugar para el crecimiento espiritual? ¿Estás preparando el suelo? ¿Estás preparando el suelo de tus niños? ¿O eres, tu hogar es algo sano para los niños o no? Nutriendo y podando las plantas en un ambiente cálido y atento para que algún día sea replantado en otro lugar. Esa es la idea. Mis niños no deben quedarse en mi casa para siempre. Estamos criando, podando, cuidándolos para mandarles en el mundo. Si mi niño tiene 35 años y todavía está en mi casa, pues mira, échalo. La idea fue sembrarles en el mundo y criarles para que ellos puedan glorificar al Señor fuera de mi casa. Y este bendito ambiente es lo que Dios quería para Israel, pero ellos fallaron completamente. En la historia de Israel, su fuerza como nación descansaba en la fuerza de las familias mientras se relacionaron con Dios. Y Dios hizo una promesa: serían bendecidos si le obedecían. Había un problema: ellos decidieron olvidarlo. Los padres no discipularon a sus hijos. Y en Jueces 2:7 dice: y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Pero 2:10, también toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía el Señor. ¿Pero por qué? Porque no vieron como su obra discipular sus hijos. Y mira, luego en versículo 11 de Jueces 2, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres. Y vemos esto varias veces. Reyes santos de Judá que no criaron sus niños bien y el próximo hijo fue un malhechor. Y es como, ¿qué pasó con él? Pues obviamente no estaban discipulando sus hijos y olvidaron el Señor y persiguieron ídolos. Pero ¿cómo pudo pasar esto? Ellos descuidaron Deuteronomio 6:1-9. Y el resultado, Jueces 21-25, cada uno hacía lo que parecía bien ante sus ojos. Y ¿sabes qué? Varias personas, bueno, yo no sé, pues no he estado en Colombia tanto tiempo, pero en los Estados Unidos lo que pasa es que ellos viven todas sus vidas en la iglesia y cuando los niños salen de la iglesia son completamente malvados. Y los padres como, ¿qué pasó? Yo les llevé a la iglesia cada domingo y no sé por qué abandonaron la fe cuando salieron de la casa. Y muchas veces es porque los padres no pensaron que era su trabajo discipular y entrenar a los hijos, sino dejar la iglesia hacer toda la enseñanza y discipulación de sus hijos. Y mira, nuestro trabajo como iglesia es equipar a ustedes discipular sus hijos en el hogar. Si ustedes están trayendo tus niños a la iglesia diciendo que, no, lo que aprenden entre 9 y 11 y 1 los domingos es suficiente y eso es todo, están fallando. Porque eso no es mi responsabilidad como pastor criar sus hijos. Es mi responsabilidad criar mis hijos y es mi responsabilidad equipar a ustedes para que puedan criar sus propios hijos en una manera que glorifique al Señor. Y es evidente que unos de ustedes están trayendo sus niños a la iglesia los domingos y son completamente fuera de control. Y es que, ¿qué está pasando en el hogar? Sí, y están esperando que, pues estoy llevándolos a la iglesia, espero que un día sea salvo. Sí, pero si esa es la única cosa que están haciendo, ni es cerca de ser suficiente.
y estás renunciando y ignorando la responsabilidad, el mayordomo que Dios les ha dado como padres, como discipular sus propios hijos. Obviamente, si un niño rechaza a Dios, últimamente es su propio pecado, pero como padres, si no hemos hecho nada de discipulación, no estamos glorificando a Dios de nuestro lado y no debemos estar sorprendidos si nuestros niños no valen la fe como sus padres. Vemos, como dije, en Israel vemos el mismo patrón que en Israel. Muchos padres no cuidan sus hijos y ven que es el trabajo de otros. Y eso es un error, un pecado grande. El cuarto compromiso es compromiso con la palabra, con Dios, con la familia, también con mi cónyuge. El cuarto compromiso es el comprometido con otros. Número uno, un compromiso con la iglesia, comprometido al ministerio con el cuerpo de Cristo. Gálatas 6:10. Necesitamos el apoyo de la iglesia en este gran trabajo. Es que dije, no es mi trabajo criar sus niños, pero sí es mi trabajo ayudarles a criar sus propios hijos. Entonces, nuestro andar con Dios es un proyecto comunitario. Y es otra cosa. Necesitamos otros creyentes en la congregación que pueden ayudarme, pues mostrarme dónde estoy fallando. Si no estoy disciplinando y mis niños están fuera de control, pues yo necesito otros creyentes que pueden decirme eso. Y eso sucedió la semana pasada conmigo. Me dijeron que unos de tus hijos no obedecen nada en la iglesia, a ninguno de los maestros. Y yo como, ok, y está en una época difícil, hay uno en la casa. Entonces yo digo que, ok, ¿sabes qué? Gracias por decirme, no lo veo porque estoy en el auditorio. Y si ella está teniendo problemas con la autoridad, eso es algo en la casa que yo tengo que decir, ¿sabes qué? Vamos a resolver eso, vamos a comenzar eso. Pero yo necesito otros creyentes ayudarme a ver que yo no veo cuando están fuera de la casa. Entonces puedo decir que, ok, eso es algo, no es como, en mi orgullo, estoy ofendido, que ellos ven que mi niño está desobedeciendo. No, pues es una oportunidad, que como yo veo como oportunidad, no un insulto, es una oportunidad de Dios, es un gracia de Dios de poder lidiar con unas cosas en ese niño particular. Y entonces un compromiso con la iglesia es importante. Y también un compromiso con el mundo. Pues eso suena mal porque no queremos estar comprometidos con el mal, pero es la idea de que yo quiero estar comprometido de evangelizar y hacer discípulos como Dios me manda. Tanto el evangelismo local y el evangelismo mundial. Esos Hechos 1:8 aquí en Jerusalén y la parte más extrema. La atmósfera y las relaciones dentro de nuestra casa son a menudo nuestra primera oportunidad de comunicarse con los perdidos. Nuestras casas deben ser una luz para un mundo en tinieblas. Es que, ¿sabes qué? Si ustedes pueden tener una familia en orden, que glorifique al Señor, que los niños están bajo de control, no solamente en comportamiento, pero que pues obedecen, respetan autoridades y todo. Y vamos a hablar mucho de eso en las semanas venideras. Pues otra gente no tiene ni idea. Están como, ¿qué está pasando? ¿Por qué tus niños obedecen cuando tú les mandas hacerlo? Mis niños no obedecen para nada. Y es una oportunidad evangelizar a la gente diciendo que no es que tratamos y nosotros tratamos hacer todas las cosas en nuestra casa según las escrituras para la gloria del Señor. Pues no somos perfectos, pero requerimos obediencia de los niños. Pues yo sé, porque en mi caso, de mi familia, por la gracia del Señor, yo tengo una familia cristiana que es genuinamente cristiana. Mis padres, porque ellos hicieron una buena obra en enseñándonos de la palabra y cuidándonos y criándonos según la gloria del Señor. Ellos tenían tantas oportunidades de evangelizar a otros.
solamente porque nuestra familia no estaba en caos. Y esa es una cosa que tal vez unos de ustedes están pensando, pues mis niños son completamente fuera de control. Ah, pero eso es normal. No es normal. No es normal. Eso es como Santi y yo hemos hablado antes, que unas personas, ellos pelean con sus cónyuges y están gritando y peleando todo el tiempo y la gente dice que, no, pues eso es normal. No, eso no es normal. Eso es pecado. Eso es pecaminoso. Nunca grito con mi esposa. Casi nunca peleamos. No es que soy perfecto y no, pero es posible tener un matrimonio que no está completamente peleando con luchas. Y ustedes tal vez necesiten saber, eso no es normal, tener todo en caos. Eso no es normal, tener niños que están fuera de control. Eso no es normal. Es una corrección. Es normal en el mundo, pero eso no es normal para familias cristianas. Es un problema que necesita estar pues resuelto, o no sé si es correcto decir así, pero es un problema que necesita estar confrontado. Y es posible tener una familia que glorifique al Señor. Es posible con la gracia del Señor. Ok, esta primera sesión es un poco menos largo. Entonces, en resumen, como padres tenemos prioridades. Número uno de las prioridades, un compromiso con el Señor Jesucristo. Si quieres glorificar al Señor con la crianza de sus niños, eso comienza con su propia relación con el Señor. Si tu relación con el Señor es frío, no viviente y pues no tiene nada de devoción, ¿sabes qué está pasando? Ese es otro ejemplo. Si yo trato la iglesia, que es como extensión de mi relación con Cristo. Si yo trato mi relación con la iglesia como, ¿sabes qué? La iglesia no es tan importante. No seas sorprendido que cuando tus niños son adultos y no están siendo forzados a ir a la iglesia, que no quieren ir, porque por los últimos 18 años les ha enseñado que realmente la iglesia es opcional. No es algo que necesito, es algo que es como, pues, cuando me conviene. O Dios mismo es algo que, yo necesito Dios cuando hay problemas, pero cuando no hay problemas no necesito al Señor. Ellos pueden aprender todas esas cosas de una fe fría de sus padres. Y muchos de los niños que abandonan, porque no estaban realmente dentro de la fe, que supuestamente abandonan la fe, es porque vieron una fe fría en sus padres, como entonces si ellos no están completamente comprometidos al Señor, pues es opcional, no es tan necesario. Y ellos aprenden de eso, y cosas que nunca tienes que decir con tu boca, ellos están aprendiendo cómo debemos relacionarnos con Dios, cómo relacionamos con la iglesia. Estamos enseñando esas cosas. Entonces, es fundamental que tenemos una relación viviente y fuerte con el Señor, no para los niños, pero para nosotros mismos, porque nosotros necesitamos el Señor así. Otro compromiso con su cónyuge. Otra vez, la mejor cosa para un niño, la mejor seguridad para un niño es un matrimonio fuerte de sus padres. Eso es sumamente importante. Otra prioridad es un compromiso con su familia, de hacer discípulos para educar, para enseñar, para disciplinar, todo. Y un compromiso con los demás, que no somos egoístas, no estamos completamente aislados del mundo, no, tenemos un fe que está para afuera para alcanzar a otros. Todo termina en cómo está mi fe. ¿Soy un creyente verdadero o no? Pues es que realmente los niños van a saber eso en observar su vida. Entonces, clave, eso es súper clave. La fuerza de nuestra devoción y compromiso con Cristo determinará la efectividad de los otros tres compromisos, que es lo que estaba diciendo.
Am, y la próxima vez, en parte 2 de nuestro bosquejo como de esta serie, es la meta de los padres. La meta de los padres. Pero ahora, considerando los principios, eso es como unas cosas de, si ustedes tienen las materiales, yo creo que esta página está en tu información, que lea apéndice 2, sugerencias para usar la tarea, porque esa información es súper buena, porque tiene como tareas durante la semana, cosas que pueden leer, preguntas para causarte pensar y reflexionar en que están aprendiendo. Entonces es como lección, pues vuelva y leer la lección y los apéndices correspondientes. Evalúe sus propios compromisos. Eso es una buena oportunidad de revisar tu vida y decir, pues estoy comprometido en las cosas de que estamos hablando. ¿Soy un creyente de verdad o soy frío en mi fe? ¿Soy más o menos hipócrita? ¿Qué efecto tiene? Revise las características únicas de la relación matrimonial. ¿Es esta singularidad evidente para sus hijos? Esposas, si sus niñas van a aprender de sumisión solamente de tu actitud con tu esposo, ¿van a ser una mujer digna de estar casado en el futuro? Y hombres, ¿están criando o están viviendo como un ejemplo de cómo sus hijos deben ser en 20 años? Si se casan, ¿van a ser pasivos, flojos, no guiando sus familias, dignos de casarse? O si siguen su ejemplo, pues vamos a tener otra familia mala en 20 años. Esa es la pregunta. Y revíselo sus roles como esposo y esposa. Eso es que estaba diciendo. Es que dónde estoy fuerte, dónde soy débil, dónde yo necesito arrepentirme, dónde necesito pedir que Dios me cambie y ayude. ¿Qué significa ser mayordomos y discipuladores en tu propia casa? ¿Has sido discipulado? ¿Has discipulado a alguien más? Si nadie está discipulándote y eres muy inmaduro en tu fe, tal vez necesites decir, pues yo necesito aprender de otros. Y busca personas que son más maduros que ti, que pueden ayudarte en el proceso. Eso es parte de ser un creyente, seguir enseñando o seguir aprendiendo para que pueda enseñar a los demás. Y revise las implicaciones de su ministerio actual. ¿Está sirviendo activamente al cuerpo de Cristo? La crianza de niños no es un ministerio exclusivo. De hecho, sus hijos se beneficiarán viendo y ayudando a servir a los demás. Eso es otra cosa y voy a terminar con esta. No puedo enfatizar demasiado el ejemplo o lo que enseñamos a nuestros hijos acerca de lo que hacemos. Si cada domingo estoy perdiendo la iglesia para ir de vacaciones o para ir a la playa o el lago o para asistir fútbol y no, ¿sabes qué? Voy a perder la iglesia para mirar ese juego o ese partido de fútbol. ¿Qué estoy enseñando a mis niños? Y si voy a la iglesia y nunca sirvo a nadie, ¿qué estoy enseñando a mis niños? ¿Sabes qué? La iglesia se trata de mí. Yo voy a la iglesia para consumir, no para dar, no para servir, para lo que yo puedo recibir. Y tú dices que no, pues nunca diría eso. Es claro, no importa si lo dices. Están viviendo ese ejemplo y sus niños están aprendiendo. O cuando están saliendo de la iglesia, regresando a tu casa y criticando, no, ¿sabes qué? Ellos no tenían pan de bono esta semana y ellos no cantaron la canción que me gusta y ese sermón, pues, no, yo prefiero cuando César predique. Y es que estás enseñando a sus hijos, están discipulando a sus hijos mal. Pero están discipulando a sus niños, haciendo quejas, chismeando de otras personas en la iglesia,
Yo no puedo creer que esa persona tenía esa camisa en la iglesia. ¿Quién piensas que son? Pues sus niños están escuchando y aprenden de nosotros. Y eso es parte de la crianza. No es solamente en el hogar. Y estamos enseñando a nuestros hijos cómo ver el mundo. Y eso puede ser una bendición para nuestros hijos o una maldición. Eso depende en cómo nosotros creemos y cómo vivimos según nuestra propia relación con el Señor.